Hola, bienvenidos al Global Azure Spain 2023. Muchísimas gracias por haber elegido esta sesión por el canal que lo estáis viendo, por YouTube o por Twitch. ¿De qué trata esta sesión? Vamos a estar hablando de Azure B2C y HP Lovecraft, trucos para sobrevivir al personalizar políticas. ¿Por qué he elegido este título? Porque HP Lovecraft es uno de mis autores favoritos y es el creador de lo que se conoce como el terror cósmico, el terror hacia lo desconocido y hacia el descenso a la locura. Y es que creo que estaréis de acuerdo conmigo que si trabajamos en personalizar políticas de Azure B2C de una manera muy compleja para satisfacer unos requerimientos ricos o muy extensos que nos puedan estar dando en nuestro proyecto, es que realmente eso es descender a la locura. Entre la documentación, que es súper difícil, y las políticas, que son bastante complejas con los XMLs que hay que gestionar, no es descabellado el terminar completamente loco y totalmente perdido al trabajar con esta tecnología. Antes de empezar con nuestra sesión, quiero agradecer muchísimo a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos, sin su apoyo, este tipo de eventos no sería posible de realizar. Realmente es gracias a ellos que podemos realizar este tipo de actividades, que podamos estar todos juntos creando contenido online o viéndonos en vivo en las oficinas de Microsoft, en mi caso, ¿vale? Espero poder veros allí, por cierto. Si no me conocéis, ¿quién soy? Mi nombre es Rodrigo Liberov, soy arquitecto de software senior en Encamina. También tengo el rol de Tech Lead para temas de inteligencia artificial y de modelos conversacionales. Tengo más de 20 años de experiencia trabajando. Mi lenguaje de desarrollo favorito es C#. Me encanta diseñar, conceptualizar e implementar sistemas. Soy súper fan de las metodologías ágiles, soy muy fan de Scrum, muy fan de Safe. Y bueno, quería comentaros que como esta es una sesión online, lo más probable es que tengáis preguntas, comentarios, observaciones. Y bueno, ahí os dejo mi contacto en redes sociales, para LinkedIn y para Twitter, para que podáis hablar conmigo, para que me podáis mandar vuestras preguntas, vuestras inquietudes, cualquier comentario que queráis hacer, abrir una conversación, que podamos estar conversando sobre qué tal es esta tecnología, cómo podríais haber implementado, qué otros trucos tenéis para no caer locos cuando estéis trabajando con personalizaciones. Asimismo, me gustaría invitaros a una iniciativa que voy a estar iniciando este mes de mayo, que se llama Code Arquitectura. Es una iniciativa de divulgación tecnológica, sobre todo en estos primeros pasos con temas de inteligencia artificial y tecnologías de Microsoft. Podéis seguirnos en YouTube y en Twitch. Me gustaría que os suscribierais para que no os perdáis todo el contenido que iremos estando creando. Sin más, entremos de lleno al tema que nos compete con el primero de los trucos. El primer truco es nunca usar el Starter Pack. Para los que no lo sepáis, pues Microsoft tiene a disposición en Git una serie de Starter Packs para empezar a trabajar con el Azure B2C, que a veces parecieran ser una muy buena idea para en 1 o 2 sprints ya poder poner en producción una serie de políticas personalizadas, porque este Starter Pack pues trae un montón de cosas ya construidas. A ver, el Starter Pack está muy bien para aprender, está muy bien para estudiar y para comprender cómo funciona Azure B2C. De hecho, para mí ha sido muy útil para comprender cómo funciona el modelo de autenticación multifactor, el MFA. Sin embargo, utilizar los Starter Pack en un proyecto que va a ir a producción, en un proyecto que tenga complejidades, donde el cliente va a pedir una serie de cambios o una serie de personalizaciones que son muy complejas, es una mala idea. Porque el Starter Pack, por un lado, ya nos impone una manera de trabajar con las políticas personalizadas que puede ser incompatible con lo que nos esté pidiendo el cliente y que nos va a hacer pasar un mal rato, a menos que lo hubiéramos hecho desde el principio, desde cero. Y por otro lado, es porque puede estar agregando un montón de cosas que realmente no estemos utilizando. Y como veremos más adelante, las políticas, los XML, se construyen uno encima del otro, y aquellos elementos que tengamos que no estemos utilizando pueden ralentizar la ejecución de estas políticas cuando ya estemos en un tiempo de producción, cuando ya los usuarios las estén utilizando para registrarse o para ingresar en los sistemas. Por lo tanto, mi recomendación: para producción y para proyectos complejos, no utilicéis el Starter Pack. Usarlo para aprender, pero no lo utilicéis para un proyecto. Es mejor empezar desde cero, tomar un poco más de tiempo en arrancar para después estar más cómodos con los cambios que nos van a estar pidiendo. El otro truco que os quería comentar es que, no sé si lo sabéis, existe una extensión para el Visual Studio Code para trabajar con el Azure B2C. Esta extensión nos da un montón de facilidades, pero para mí hay 4 que son muy interesantes y que vamos a ver en el ejemplo de código. La primera es un fichero de configuración donde podemos poner en clave valor diferentes configuraciones o parámetros que podemos estar utilizando repetidamente a lo largo de diferentes ficheros XML de nuestras personalizaciones de las políticas de Azure B2C. Por lo tanto, como tenemos ese fichero de configuración, también nos va a dar un mecanismo para construir las políticas, para que se tomen los XMLs y se haga un reemplazo con esos parámetros que tenemos en el fichero de configuración.
También, si es vuestro caso, como me ocurre a mí, tendréis flujos de usuarios, user journeys, muy complejos, que deben tener decenas de pasos. Y muchas veces va a ocurrir que tenemos que borrar pasos, reordenar pasos, agregar nuevos pasos a estos user journeys, y estos tienen que estar ordenados de manera secuencial, 1, 2, 3, 4, 5. Y si sobre todo tenemos muchos pasos y tocamos entre los primeros, después realmente es bien complicado, bien laborioso o tedioso el tener que andar renumerándolos todos, renumerándolos bien, sin tener ningún tipo de problema. Pues esta extensión tiene un mecanismo de reenumeración de los pasos de una política que es extremadamente conveniente y que nos va a ahorrar un montón de tiempo. Otra cosa que me gusta es que tiene un mecanismo para poder subir políticas a nuestro tenant, a nuestro Azure B2C. Yo particularmente no lo utilizo, yo prefiero tener el control de construir las políticas y subirlas manualmente a través del portal de Azure, pero lo interesante es que lo que está por detrás de esas capacidades son unos scripts de PowerShell que están disponibles y que podemos extraer y reutilizar en lo que sería la parte de nuestros pipelines en YAML para la integración continua y para el despliegue continuo de las políticas. Si nos da tiempo al final de esta sesión, os voy a mostrar un ejemplo de cómo los utilizamos esos scripts para poder hacer integraciones continuas, despliegues continuos de nuestras políticas y de todos los elementos que están involucrados con ellas. El tercer truco, ya antes de entrar al código, es que consideréis utilizar un motor de plantillas para lo que serían las pantallas de las políticas. Como sabéis, Azure B2C te ofrece una serie de pantallas, algunas se pueden customizar, pero muchas veces los clientes van a querer realizar customizaciones un poco más pesadas o un poco más complejas o un poco más extensas de las que podemos realizar con las plantillas que ya nos da el propio Azure B2C. Con lo cual, tenemos que crear nosotros mismos las pantallas. Y como sabréis, Azure B2C pues solamente soporta HTMLs, CSS, imágenes y JavaScript estáticos. Y estos JavaScript muchas veces tienen que estar parte del propio HTML para que se puedan ejecutar correctamente. No los podemos referenciar a otro fichero JS. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, vamos a terminar muchas veces con un montón de código repetido si tenemos contenido estático para cada una de las posibles pantallas. Lo ideal sería poder tener todo esto como piezas de Lego, como pequeños trozos que pudiéramos combinar en un fichero final, que sería el fichero de la pantalla que queremos trabajar en un determinado momento. En ese sentido, un motor de plantillas nos va a ser súper útil y en este caso me gustaría recomendaros Eleventy. Ahí tenéis la dirección para que podáis verla. Eleventy realmente es muy poderoso, está muy de moda, está súper trendy, soporta un montón de lenguajes, no solo HTML, soporta Markdown, soporta Nonjack, soporta muchísimas cosas y la verdad es que está muy bien y os voy a mostrar un ejemplo de cómo lo utilizamos nosotros en los proyectos. Sin más, vamos a entrar ya de lleno a lo que es la parte del código para empezar a hablar un poco de los trucos. El primero, el fichero de configuración. Si estamos utilizando esta extensión del Visual Studio Code, este nos va a permitir crear un appsettings.json. Es un fichero de configuración de claves valor, donde lo que podemos poner es una serie de parametrizaciones que se pueden reutilizar en varios de los ficheros XML de las configuraciones de las políticas. Y lo que nos va a permitir es tener en un único sitio la definición de ese valor, que después se puede reemplazar en un montón de otras partes, ¿vale? Cuando estemos construyendo las políticas. Otra de las ventajas es que soporta environments, con lo cual podemos tener una parametrización para un entorno de desarrollo, una parametrización para un entorno de test, una parametrización para un entorno de producción, o si el cliente tiene diferentes aplicaciones que pueden utilizar las mismas políticas pero con distintas configuraciones, pues podemos tener aquí esas distintas aplicaciones, su parametrización para que sean reemplazadas en las políticas cuando éstas se construyen. ¿Cómo se utilizan estos parámetros? Realmente es que es súper sencillo, porque cuando nos vamos a los XMLs que estamos construyendo, ya la extensión nos da una autocompletación de esas configuraciones. Simplemente con abrir llave ya nos va a estar dando los valores que tenemos en el fichero de configuración, ¿vale? Nos va a permitir aquí hacer los reemplazos que correspondan, ¿vale? Voy a echar esto para atrás, ¿vale? Como podéis ver, todo va entre llave, setting, dos puntos y los valores que podemos estar utilizando. ¿Y cómo se reemplazan? Bueno, cuando nos vamos a la parte de los diferentes comandos que nos da esta extensión, vemos que empiezan todos por B2C, vemos que tenemos uno que dice Build All Policies o Build Current Policy. Yo voy a ejecutar el de Build All Policies. Fíjense que es súper rápido. Y lo que va a hacer es que nos va a generar una carpeta environments donde van a estar todos los environments que estén definidos en nuestro fichero de configuración. Yo en este momento tengo solamente development, con lo cual aquí solamente veríamos los ficheros de development. Fíjense que si yo abro el fichero base que antes tenía aquí settings.tenant, settings.prefix, ahora tengo aquí, ya me ha reemplazado el tenant, ya me ha reemplazado el prefijo. La parte del prefijo es bastante interesante porque incluso podemos poner un prefijo por entorno. Yo podría poner aquí en la parte del prefix, podría poner aquí _dev, ¿vale?
Y lo que pasaría ahora es que cuando yo vaya a construir todas las políticas, below policies, ¿vale? Si yo me vengo ahora a la parte de environments, fíjense que ahora me ha puesto aquí la parte del dev. Si tuviera un entorno de test, podría poner aquí TST. Si tuviera un entorno de producción, podría poner aquí un pro, con lo cual realmente tiene una versatilidad muy, muy alta. El otro truco que me gustaría hablar es cómo nombramos los XMLs. Como sabéis, los XMLs, y esto es una cosa que es muy importante, también lo habréis visto si usáis el Starter Pack, es que deberíamos colocar en los XMLs los elementos que van a ser comunes a los siguientes que vendrán después. Es como construir una pirámide escalonada o una torre de Hanoi. En ese sentido, lo suyo sería contar primero con un fichero base donde tendríamos lo más básico, lo más común, lo que más se va a reutilizar o lo que más se va a modificar a lo largo de los siguientes XMLs. Después podríamos tener uno de extensión, que es donde vamos agregando parametrizaciones o configuraciones a lo que está definido en el base. Por ejemplo, en este caso, para lo que es la conectividad con el Active Directory, lo que es la configuración del Client ID o del Application Object ID, que los tengo en el fichero de configuración, lo hago en el de extensión, de manera que si yo necesito conectarme a diferentes Azure B2Cs, lo único que tengo que hacer es crearme otro fichero diferente que haga una sobrecarga de este Technical Profile, un override de este Technical Profile con la configuración que le corresponda. Entonces, lo que debemos hacer es segregar las responsabilidades de lo que se está haciendo en cada uno de estos XMLs de una manera que sea coherente y que nos facilite el trabajo. Por ejemplo, si os dais cuenta, después yo tengo dos, uno donde tengo todo lo necesario para lo que tiene que ver con la autenticación multifactor y otro donde tengo todo lo necesario que tiene que ver con el restablecimiento de contraseñas. Si yo tengo que hacer algo que tiene que ver con el MFA o tengo que hacer algo que tiene que ver con recuperar contraseña, yo sé que lo que tengo que intervenir es en alguno de estos dos ficheros. Lo tengo completamente centralizado. Esto me da una gran flexibilidad porque me permite a nivel de planificación de un sprint poder que el equipo trabaje paralelamente en diferentes tareas que tengan que ver con diferentes intervenciones sobre las políticas. Si un compañero tiene que trabajar sobre la restauración de contraseñas, sé que las probabilidades de que toque más ficheros que este son muy bajas. Y lo mismo si otro compañero tiene que tocar la parte de MFA. Finalmente, lo suyo sería que lo que es los user journeys, lo que son los diferentes flujos de los usuarios, estén cada uno en sus propios XMLs, aunque tengan pequeñas partes donde hagan alguna modificación menor de lo que ya viene antes, ¿vale? Pero lo suyo es que cada user journey esté en su propio XML. Finalmente, como estos XMLs uno se va construyendo uno encima del otro, cuando los estamos subiendo al Azure B2C, es muy común que si no sabemos cuál es el orden, pues subimos un fichero y nos da un error, porque nos dice de que un determinado Technical Profile, un determinado Claim Type, un determinado Claim Provider no está definido ni en ese XML ni en algún XML anterior. Por lo cual mi recomendación es que comencéis el nombre de cada uno de estos ficheros con un número. Y que vayáis, por ejemplo, de 10 en 10, para que ante la posibilidad de que haya que meter algo en el medio, tengáis la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, imaginad que entre el password reset y el sign in o sign up haya que agregar algo adicional, pues podríamos crearnos un XML que sea 042 con el que haya que crear. Y de esta manera no tengo que andar renumerando, no tengo que andar cambiando todas las referencias que pueden haber aquí en la parte del base policy, ¿vale? En ese sentido, creo que es parte de lo que nos puede ayudar a tener mayor versatilidad a la hora de modificar nuestras políticas con los cambios que nos puedan dar el cliente. Pero también al tener estos números, vamos a saber en qué orden subir las políticas en caso de que tengamos que hacerlo manualmente, ¿vale? Y en el caso de que tenga que ser automatizadamente, también es interesante que al tener este orden, lo va a seguir este orden. Va a ir primero por el 00, 010, 020, 030 y así sucesivamente. Con lo cual, este truco nos ha ayudado muchísimo. Y eso que es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. El otro truco que me gustaría que tomarais en cuenta es que el Application Insight es vuestro mejor amigo con el tema del Azure B2C. Cuando trabajamos con Azure B2C es muy común que nos genere errores, excepciones, que no son nada descriptivas, que no nos dicen en lo absoluto qué es lo que ha estado pasando. En ese contexto, una de las cosas que es muy interesante es que cuando estéis creando la parte de un Reliant Party, sepáis que existe algo que se llama los User Journey Behaviors y que uno de esos behaviors es el Journey Insight, donde podemos configurar una conectividad con un Application Insight para que se manden allí trazas de todo lo que está ocurriendo, eventos de todo lo que está ocurriendo con este User Journey. Fíjense que los valores vienen del fichero de configuración. Ahora, solo con esto no vamos a conseguir que la información viaje hacia el Application Insight. Necesitamos tener un paso de inicialización, con lo cual si os dais cuenta, aquí el primer paso que yo tengo en este User Journey es un Application Insight Start.
Una de las cosas interesantes que tiene también la extensión del Visual Studio Code para Azure B2C es que nos permite navegar dentro de todo este código. Entonces fíjense que si yo me paro sobre este nombre, me dice que la definición de este Technical Profile está en este mismo fichero y yo puedo navegar a ella, ¿vale? A través de estos elementos. Daos cuenta de que tenemos dos. Tengo una parte que es el Application Insight Start y otra que es el Application Insight End. Este lo vamos a utilizar para empezar a grabar información en el Application Insight cuando empieza el User Journey, y este es para cerrar y para decir, mira, hasta aquí llegó el User Journey, ha ido todo bien, o si ha habido algún tipo de excepción, que se termine de volcar lo que ha podido estar ocurriendo. Como ocurre con los Technical Profiles y como ocurre con todo, tratar de combinarlo como si fueran piezas de Lego. Como cuando trabajamos con la orientación a objetos, que tenemos herencia. Pues aquí es lo mismo, hay que tratar de buscar la herencia. Entonces fíjense, en el caso del Application End, él lo que hace es que extiende, en el lenguaje de Azure B2C, es que incluye un Technical Profile llamado Application Insight Complete, que si lo leemos, fíjense que está definido en 0.20 extensions. Así que yo puedo, gracias a la extensión de Visual Studio Code, puedo navegar allí y puedo ver que el Application Insight Complete lo que me da es un poco más de información de lo que puede haber pasado al finalizar un proceso, y este hereda de Application Insight Common, el mismo del cual le hereda el Application Start. Vamos componiendo todas las piecitas. Fíjense que el Application Insight Common nos define un protocolo que es el Azure Application Insight Provider. Este es el que le dice al Azure B2C cómo conectarse con un Application Insight. Y fíjense que aquí nuevamente tenemos parte de los parámetros que también utilizamos en el User Journey. Si yo me voy a la parte final del User Journey, fíjense que tengo aquí el Instrumentation Key, el Developer Mode, pero si me voy aquí también de vuelta, tengo la parte del Developer Mode, del Insight Telemetry, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual tenemos la posibilidad de reutilizar constantemente nuestros valores. Bien, más cosas. Vale, pero ¿qué pasa? Una cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando trabajamos con el Application Insight es que cuando nos genera una excepción, porque ha habido un error con el Azure B2C, puede que tengamos suerte y la excepción ya nos esté dando información de lo que pueda haber estado ocurriendo, ¿vale? Que ya nos dé un mensaje lo suficientemente claro con lo que podamos identificar cuál es la causa del error. Si eso ha ocurrido, pues nos podemos considerar como personas muy afortunadas. Pero el 90% de las veces, las excepciones van a ser realmente muy pobres. Y lo único que nos van a decir es esto, que un error ha ocurrido con el request y que por favor hablemos con el administrador. No tenemos más información. Bueno, resulta ser que sí tenemos más información. Y el truco es entender que la información que nos dice cuál ha sido el error puede venir en la traza inmediatamente anterior o en la traza inmediatamente posterior a donde está la excepción. Con lo cual, si yo veo una excepción de este tipo que no me aporta absolutamente nada, yo me puedo venir a la traza posterior, por ejemplo, y me puedo encontrar, si me voy más hacia el final, con que si hay una parte que ya me dice, voy a quitar un poco del zoom, disculpad, que ya me dice cuál es el error que ha ocurrido. Por ejemplo, en este caso, lo que me dice es de que había un claim type llamado Singing Usernames, que está designado como un identifier claim type, pero que no ha podido ser encontrado en el claim back, en el claim collection, ¿vale? Entonces fíjense, como la excepción no me dijo absolutamente nada, pero la traza inmediatamente posterior ya me da más pistas de qué es lo que puede estar saliendo mal. Y todo esto lo conseguimos si logramos integrar el Application Insight con nuestras políticas. O sea que realmente el Application Insight puede llegar a ayudarnos muchísimo, muchísimo a saber qué es lo que está pasando, sobre todo cuando algo no está saliendo bien. Más cosas que me gustaría conversar es sobre la parte de las plantillas, la parte de las pantallas. Entonces, en esto hay algo muy importante. Muchas veces vamos a terminar haciendo pantallas específicas para nuestras políticas por algún requerimiento que nos está pidiendo nuestro cliente y que va a involucrar tener que trabajar con muchísimo JavaScript, pero con muchísimo JavaScript. Y muchas veces metemos ese JavaScript y no funciona o nos da errores y no sabemos por qué. Y la razón de ser es porque se nos ha olvidado poner otro User Journey Behavior, que es este que está aquí, Script Execution con el valor allow. Esto lo que le va a indicar al User Journey es que debe permitir la ejecución de código JavaScript en los contenidos estáticos de los Content Definition de las pantallas que se estén utilizando. Si no ponemos esto, nuestros JavaScript o no van a funcionar o nos van a dar error. Y en ese sentido, hablando de la parte de JavaScript, hay que tener en cuenta una serie de cositas que no son para nada cómodas, ¿vale? Y que tienen que ver con qué podemos utilizar de JavaScript en estos proyectos. En principio, puede ser tentador querer generar este contenido estático con librerías modernas como son Angular, como son Vue, como son React.
pero resulta ser de que muchas veces no nos van a funcionar. Tenemos que ir a algo un poco más tradicional, HTML, JavaScript, más de toda la vida. Sin embargo, sí vamos a contar con jQuery. Vale, jQuery no lo queremos, es muy antiguo, realmente es una cosa que, vamos a estar claros, ya casi no se utiliza, pero está allí. Pero no podemos utilizar cualquier versión de jQuery. Cada vez que estemos utilizando un determinado content definition, cada vez que estemos definiendo dentro de nuestras políticas las diferentes pantallas que tenemos con los content definition, muchas veces tenemos que elegir qué tipo de content definition va a ser. Si va a ser, por ejemplo, una pantalla self-asserted, si va a ser, por ejemplo, una pantalla de Unified SSP, que es la que habitualmente utilizamos para un sign-in o para un sign-up. ¿Qué pasa? Que claro, estos señores que estamos poniendo aquí en el Data URI, ellos tienen una versión. Hay muchísimas versiones. Yo las versiones las estoy controlando con el fichero de configuración, ¿vale? Yo ya sé que todos mis self-asserted son la versión 2.1.14, todas las global exceptions son 1.2.1 o que las Unified SSP son 2.1.17. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vemos las versiones, fíjense por ejemplo la del self-asserted, nos están generando una segmentación. Nos están poniendo, por ejemplo, que si la versión es mayor o igual a la 2.1.4, la versión de jQuery que tendremos disponible es la 3.5.1. Mientras que si tiramos, por ejemplo, de una versión que es todavía superior, que es menor, por ejemplo, como la 1.2.0 o menor a la 2.1.4, pues tendremos una versión de jQuery diferente. Y esto es importante tenerlo en cuenta para aquellas configuraciones que estemos haciendo. Pero es que la cosa va a mejor, dependiendo, bueno, acá está la release note de cada una de las versiones. Pero es que la cosa va mucho mejor. Muchas veces cuando estamos trabajando con estas pantallas, ellas nos van a incluir componentes que ya vienen localizados en el idioma inglés. Las típicas etiquetas que podemos ver, la de inicio de sesión, la del botón continuar, etc. Y queremos localizarlas. Como habréis visto en el código, tenemos una parte que es de localizaciones, que es donde ponemos los textos en lenguaje español, que serían las traducciones del inglés de lo que queremos hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces estos textos tenemos que identificarlos, ¿vale? Por ejemplo, el Remember Me, el Social Intro, el Password, etc., ¿vale? Pero quiero que veáis lo que pasa aquí. Page Load Version. Algunas de estas etiquetas que podemos localizar, pues están disponibles en todas las versiones, pero otras están disponibles en versiones menor a la 2.0 y otras en versiones mayores a la 2.0 y no se corresponden, con lo cual te vas a encontrar con escenarios donde vas a querer customizar un determinado texto, pero porque estás utilizando una determinada versión de un content definition, no lo tienes que utilizar otro o ya no lo tienes disponible. Esos son los casos donde probablemente tus HTMLs tengan que tener diferentes versiones de estos de estos content definition, ¿vale? Por ejemplo, podría haber un escenario donde para un determinado HTML, que es un self-asserted, yo quiero usar una versión, pero para otro pantalla diferente, que también es un HTML, quiero usar un self-assert de una versión diferente para poder usar o un jQuery distinto o para tener disponible alguna de estas etiquetas al localizar que no la tendría con la otra versión. Eso es un dolor de cabeza enorme, ¿vale? Y este documento es muy importante también para saber los posibles errores que nos pueden generar, etcétera. Con lo cual es una parte de la documentación muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿vale? Que las etiquetas cambian según la versión. Fíjense aquí en el caso de la parte de la autenticación con teléfono, cómo cambia según la versión. Casi siempre está todo disponible en todas las versiones, pero en otras versiones tenemos otros textos, etcétera, ¿vale? Sobre lo que es el motor de plantillas, la parte del Eleventy, ¿vale? Fíjense lo que tenemos aquí, ¿vale? Este es un proyecto que yo tengo con Eleventy. Tengo aquí en el source una serie de pantallas, que son las pantallas que yo quiero vincular a mis políticas personalizadas. Cada una de estas pantallas, ¿vale? Son HTMLs que tienen varias partes. La primera parte es que tiene un layout, ¿vale? Y la segunda parte es que tiene una serie de includes, ¿vale? Los layouts, para que tengan una idea, es como la plantilla sobre la que esta otra se va a construir. Entonces, por ejemplo, esta del Password Reset Verify Email, pues estaría en la parte de aquí de layouts, que tiene una que se llama Password Reset Verify Email, donde aquí podemos definirle si hay algunos estilos concretos, si hay que agregar algo al principio o al final, ¿vale? Y estos layouts pues se extienden de otros. Fíjense que este, por ejemplo, extiende uno que se llama Base Self Asserted, que es donde podemos poner los CSS, las referencias a los CSS, donde podemos poner ciertos estilos específicos para algo que vaya a ocurrir en todas partes. Este a su vez extiende de otro que se llama Base HTML, que es mucho más complejo, que es donde ya tenemos, por ejemplo, JavaScripts un poco más complejos. De este os voy a hablar ahora porque es un truco muy interesante, ¿vale? Donde ya podemos poner
referencias a los CSS comunes que podemos estar gestionando, etc. Y luego también tenemos includes, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener includes para un footer. Si todas nuestras pantallas tienen que tener el mismo footer, pues tengamos eso como un include. Y luego en la parte de la parte del base, lo que podemos hacer, perdón, ¿dónde lo tengo? La parte del footer. Bueno, no sé dónde lo puse. Body Unified, aquí. Fíjense que cuando yo me voy a un base Unified, ¿vale? Este aquí extiende del base HTML, este a su vez va haciendo una serie de includes, como por ejemplo aquí un head base, etcétera, pero eventualmente la parte del footer la podemos encontrar que la estamos metiendo en otro include más, que luego es incluido por otro, y de esta manera lo que tenemos son todas estas piecitas de Lego, donde si yo tengo que cambiar el footer, solo tengo que cambiarlo en un único fichero y ya voy a estar afectando a todos los demás. No me tengo que andar preocupando de si lo tengo que tocar en otro sitio o en otro lado o no. Y eso es muy interesante porque si nuestros clientes nos piden cambios que va a ocurrir en el User Interface o en el UX, de esta manera podemos poner la responsabilidad en un único punto, practicar ese cambio en ese único punto y saber que se va a propagar de forma segura a todas las demás partes de nuestro código. Una de las cosas que me gusta de Eleventy es que tiene un fichero de configuración donde nosotros le podemos agregar transformadores. Y estos transformadores, como esto está basado en Node, pueden ser librerías de Node que ya todos conocemos. Por ejemplo, Prettier. Como podéis daros cuenta, cuando nosotros vamos escribiendo todos estos elementos y se van incluyendo, la tabulación o la estructura del fichero pues no va a quedar precisamente muy bonita de leer. Pero si le ponemos un componente, le decimos que haga una transformación y que utilice Prettier, lo que va a pasar es que cuando se construyan los HTMLs, pues se van a ver bonitos. De hecho, yo voy a construir aquí los HTMLs para que vean un poco la velocidad de Eleventy. Aquí va a ir un poquito más lento porque estoy haciendo una grabación, que eso ya consume recursos. ¿Vale? A ver si bajo un poco más rápido. Esto lo que tiene que hacer es generar una carpeta dist, que es donde me va a dejar todos los HTMLs. ¿Vale? Ahí terminó. ¿Vale? Si yo abro cualquiera de estos HTMLs, por ejemplo el del sign in, fíjense que ya me ha puesto toda la estructura del head, me ha puesto todas las cosas que se tienen que referenciar, me ha puesto todos los estilos que tengo que tener, me ha puesto la parte del footer, ¿vale? Acá podemos ver el footer, etc. Y fíjense que está indentado para que sea fácil de leer por nosotros los seres humanos. Ahora, en un entorno de producción, por ejemplo, a mí me podría gustar que no tener la parte del Prettier, sino más bien tener un elemento de minimificación, de que todo quede un poco más comprimido, que todo quede un poco más pequeñito. Entonces, en ese caso, lo que yo puedo hacer es volver a ejecutar esto, pero ahora poniéndole un transformador que sea el HTML min, y fíjense cómo ha quedado ahora el código, ¿vale? Lo ha dejado todo como en una sola línea y lo ha tratado de compactar lo más posible todo, con lo cual hace un poquito más esas pequeñas micro mejoras que podemos tener por allí. Eleventy la verdad es que está muy bien y también soporta entornos. Fíjense que yo tengo aquí una carpeta Data Development donde tengo un fichero de configuración llamado Parameters.json, que es donde le puedo poner diferentes claves valor que yo quiero que haga reemplazo. Por ejemplo, este de base URL que apunta al blob storage, donde podríamos encontrar los CSS, los JavaScript del contenido estático. Cuando yo me vengo a la parte de aquí, por ejemplo, del footer, fíjense que tengo parameter base URL hacia una imagen que voy a tener en ese blob storage. Entonces, cuando Eleventy se está generando los HTMLs, está haciendo estos reemplazos de estos parámetros, un poco como el fichero de configuración que teníamos en las políticas. Me queda muy poco tiempo y me gustaría hablar de la parte de integración continua y de despliegue continuo. En ese caso tendríamos unos pipelines y la manera en la que hemos trabajado es que tenemos unos pipelines para lo que es la parte de las políticas y otro para lo que son los HTMLs. Y cada uno de estos pipelines pues lo que hace es definir procesos para integración continua, que básicamente es el transpilado de las políticas o el transpilado de los HTMLs, y también una etapa, un stage, para lo que es la parte de despliegue continuo, que es ya llevar esos cambios al entorno que corresponda, ¿vale? Y eso solamente cuando se ha completado correctamente una pull request, etcétera. Pero aquí la parte que es interesante, que quiero hablar de la parte de las políticas, es el hecho de que se utilizan unos scripts. Si os dais cuenta, aquí te hacemos referencia a un script que se llama Build Custom Policies PS1, y aquí estamos haciendo referencia a un script que se llama Deploy Policies PS1. Estos scripts no los hemos creado nosotros. Estos scripts nos lo da la extensión de Visual Studio Code y los podemos utilizar para este tipo de procesos. Los podemos utilizar para construir las políticas, es como si ejecutáramos el paso de Build All Policies, y para ejecutar el tema de desplegar las políticas
a donde tengan que llegar, ¿vale? En el caso de los HTMLs tenemos lo mismo, tenemos una integración continua en la cual utilizamos NPM para ejecutar lo mismo que hice yo manualmente, la parte del Eleventy, y luego tenemos una parte de despliegue continuo que lo que hace es tomar esos ficheros y los lleva al Blob Storage. Me he quedado sin tiempo, me gustaría poder contaros de muchísimos más trucos que hemos visto, pero creo que estos son los más interesantes y los que más os van a poder ayudar en lo que estéis haciendo. No obstante, es una sesión online y aquí os dejo nuevamente mi contacto en redes sociales, en LinkedIn y en Twitter. Si tenéis alguna duda, alguna inquietud, queréis profundizar un poco más en esto, contactadme, conversemos. Yo voy a estar totalmente disponible para esto. Si queréis que profundicemos más fuera de este escenario, decídmelo y voy a crear una sesión específica para nuestra iniciativa de codearquitectura para que podamos hablar de todo lo que estamos haciendo con el Azure B2C. Muchas gracias. Espero que esto sea de muchísima utilidad y espero veros en las sesiones presenciales. Bueno, perdón, antes de irme, gracias nuevamente a los patrocinadores, que sin ellos no íbamos a poder hacer esto. Con lo cual, de nuevo, patrocinadores, muchísimas gracias por toda la ayuda que nos habéis dado para que podamos hacer este evento. En mi caso, especialmente a mi empresa Encamina, por darme la oportunidad de daros esta sesión. Y bueno, al resto de empresas, porque es que de verdad, sin ellas, esto no lo hubiéramos logrado. Ahora sí, adiós, hasta luego.